La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. Según el INAC, el uruguayo promedio en 2024 consumió unos 25 kilos y medio de carne aviar, mejorando el promedio con respecto a 2023. Y ese fue el registro más alto de los últimos 9 años, según el mismo reporte. Pero un tema que está siempre arriba de la mesa es el precio del pollo. Tiempo atrás, desde la Unión de Vendedores de Carne, se señalaba un incremento sostenido en los precios, con subas que rondan entre el 20 y el 25%. Por su parte, la CUPRA, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, acusó a los carniceros de presionar al gobierno para lograr una apertura total de las importaciones de carne aviar y denunció que la Unión de Vendedores de Carne informó aumentos de precios falsos y desmedidos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Si se importara, el precio del pollo bajaría, pero si se importara, ¿qué pasaría con los productores locales? ¿Cuánta gente está asociada al mercado de la carne aviar en Uruguay? Y si bien estos son los mejores registros de los últimos años con respecto al consumo, ¿cómo aumentarlo? Esa es otra pregunta. Y la última es, ¿qué pasa con la exportación? ¿El mercado de la carne aviar en Uruguay es un mercado que propicie la exportación? Y si no es así, ¿qué es lo que falta? Vamos a conversar esta mañana con Federico Staram, director ejecutivo justamente de la CUPRA, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas. Francisco Morales, Otra Mañana. Staram, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia para este tema que hizo una presentación tremendamente abarcativa de la problemática y bueno, nos interesa mucho conversarlo, no sé si nos dará el tiempo. Vamos a ver si podemos abordar todos esos temas en el tiempo que tenemos. Tenemos 34 minutos para conversar. En primer lugar, pintémosle a la audiencia una imagen, una foto de cómo es el sector de la producción avícola en Uruguay, teniendo en cuenta la cantidad de familias que están involucradas, el tipo de negocio que es. ¿Cómo lo describiría usted? Bueno, es una cadena agroindustrial, otra más de las tantas que son el soporte económico del país y el soporte de la vida de un montón de trabajadores, sobre todo vinculados fuera de Montevideo, porque las cadenas agroindustriales tienen esa virtud. Y la cadena avícola, según datos del BPS, ocupa, estoy dando datos del 2023, del mes de septiembre, que la última vez que pedimos información, 4.500 trabajadores. No discrimino aquí los trabajadores vinculados al sector de postura de huevos porque no lo discrimina el BPS, pero son 4.500 trabajadores que en los últimos 3 años creció, o sea, del 2020 al 2023, un 15%. Es una actividad dinámica donde el 40% del empleo es femenino y con eso estoy respondiendo buena parte de su pregunta. Mucha ocupación, particularmente mucha carga femenina en el trabajo, muy vinculada a localidades fuera de Montevideo y que genera hoy, y vuelvo a la parte de avicultura de carne solamente, hoy genera a nivel de la facturación de las empresas del sector, la primera venta es el orden de $180 millones y la valorización a lo largo de la cadena comercial, eso llega más o menos a $300 millones, que es el valor agregado, digamos, del sector del carne aviar hoy en el país es de ese nivel. La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, la CUPRA, ¿a quiénes representa? Las plantas de faena de carne aviar, que son 8, de las cuales 6 están agremiadas, representando el 75% aproximadamente de la capacidad de faena, con la diferencia de que esto es una cadena agroindustrial integrada verticalmente. ¿Qué quiere decir esto? Comparémonos con la carne bovina. En la carne bovina, todo lo que es la producción de materia prima está a cargo de productores agropecuarios que se ocupan de la genética, de mejorar el ganado, de criar el ganado, de darle de comer, etcétera. Y la industria compra la materia prima que está disponible en el campo. La avicultura de carne es más parecido a la celulosa, donde la planta industrial es la que
se ocupa de producir la materia prima, de mejorar la materia prima, del progreso genético, de darle de comer a la materia prima, de cosechar la materia prima. Entonces, es una cadena integrada. Entonces, cuando uno dice las plantas de faena tienen la producción de reproductores, la producción de huevos fértiles, la incubación de los huevos fértiles, la producción de alimento balanceado para darle de comer a las aves, y sí se terceriza el engorde de los pollos. Los productores que se les llama fasoneros, porque es un trabajo que se hace a fasón, son pequeños productores familiares, la gran mayoría, ubicados en la zona de Canelones principalmente, también algo de Florida, San José y Montevideo, y esos productores, por encargo de las plantas de faena, con sus instalaciones y con su trabajo y haciéndose cargo de determinados costos, engordan los pollos que les llevan las plantas de faena. Nuestra gremial reúne a las plantas de faena con esa integración. Es bien vertical en ese sentido, digamos. Totalmente integrada verticalmente, porque la materia prima la tiene que organizar la producción la propia industria. Así sucede en la celulosa, por ejemplo. Así sucede con otro nivel de organización, por ejemplo en la cebada o en el arroz, que la industria organiza la producción de materia prima haciendo contratos con productores agropecuarios. En este caso, esos contratos no existen porque es la planta de faena la que organiza toda la producción. En los últimos 10, 15, 20 años, el sector ha crecido, ha decrecido. ¿Cómo lo graficaría usted ante la audiencia? Bueno, son años muy especiales los que usted está mencionando. Nosotros nos gusta hablar desde un hito tremendamente importante que se dio en el año 98, que fue el cierre de la planta de Moro, que era emblemática en aquel momento en la producción avícola nacional. Era la principal planta, había otras dos muy importantes, Calprica, por ejemplo, y Avícola del Oeste, Avícola Frontini, pero la más relevante en esos momentos era Granja Moro. ¿Qué volumen tenía Moro en esa época? Yo no tengo la información, no hay buena información de aquellos momentos, pero era la principal. Pero hay que recordar, y sobre todo por las más jóvenes que nos estén escuchando, que en aquella época comer un pollo era un artículo de lujo. El pollo se comía más bien en los cumpleaños, en las fiestas de Navidad. No era la comida de todos los días como sí lo es ahora. Ha cambiado mucho. Por eso digo, se ha transformado mucho en estos últimos 25 años la avicultura nacional. Moro estuvo cerrada 10 años, siendo el principal productor. ¿Qué pasó en esos 10 años, del 98 al 2007? Gente que estaba en la cadena comercial se quedó sin proveedor y se hizo cargo de la producción que quedó abandonada, y a partir de ahí empezó a armar su propio esquema integrado verticalmente, como el que estamos comentando ahora. Primero faenando en el galpón de la casa, en el garaje de la casa. Uh-huh. Y paulatinamente surgieron entonces, desde el 98 hasta ahora, grosso modo yo diría que el 60% o el 70% de la capacidad de faena existente hoy no existía a principios de los 2000. Uh-huh. Todas empresas familiares, hoy son casi todas, diría todas, de primera generación, que han tenido que en estos 25 años, o menos incluso, porque algunas empezaron su actividad en el 2007, por ejemplo, la más nueva, uh-huh, que está en José Enrique Rodó, han tenido que invertir en ese proceso, en esa cadena compleja que yo comentaba, que va desde importar los reproductores, recriar los reproductores, que requieren instalaciones sofisticadas, de mucha bioseguridad, la parte de reproducción de las gallinas que producen los huevos fértiles, las plantas de incubación, que son establecimientos de bioseguridad casi que como un laboratorio de genética, o sea, no se puede entrar sin hacer una desinfección total de las personas y de los materiales que ingresan a una planta de incubación. Pero todo eso hay que construirlo paso a paso y está en proceso de construcción. Repito, empresas familiares, uh-huh, no son grandes capitales ninguna, y todo hecho esto con capital propio. Entonces, ese proceso, usted me pregunta, en los últimos 20, 25, 30 años, bueno, ha cambiado radicalmente. Y sí ha crecido tremendamente, porque si miramos, desde que INAC tiene información, que lamentablemente no hay buena información estadística desde hace muchos años, INAC empieza a tener buena información a partir del año 2016 recién, y bueno, si nosotros miramos la evolución del sector, el sector ha venido creciendo muchísimo, porque el consumo ha crecido muchísimo, y la industria ha acompañado este crecimiento del consumo
pasando prácticamente de 18 kilos per cápita que se consumían en el año 2019 a los 25 kilos y medio que usted comentaba en la introducción que se están consumiendo. Y es un crecimiento brutal y que está reflejado por aumento de producción en toda la cadena. A ver, ese aumento del consumo que se ha registrado desde, por ejemplo, 2015 hasta 2024, son los datos que está publicados ahora en INEAC en el último informe, digamos. ¿Cómo se ha abastecido? ¿Es solamente por mercado local o también por importación? Básicamente el mercado local. La importación de carnes en general es un tema muy nuevo en Uruguay, porque hoy uno se dan estas polémicas públicas muchas veces con el tema de las importaciones, sobre todo en lo que es la carne aviar. Es un tema nuevo. La primera carne que se empieza a importar de manera significativa es la carne porcina, por allá por el año 2007, también en una situación particular, porque bueno, se dio la posibilidad de importar. Las propias chacinerías encontraban que para complementar su producción era bueno traer producto terminado, cortes deshuesados y complementar su propia producción de cerdos locales para hacerse más eficientes, y eso paulatinamente fue llevando una sustitución del crecimiento, porque la faena de cerdos no ha caído significativamente, pero el crecimiento del consumo que se ha dado de todas las carnes desde mediados de la primera década de este siglo, en el caso de la carne porcina, se dio con carne porcina importada, desde el año 2005, 2006, 2007. Pero la carne aviar y la carne bovina recién empiezan a ser relevantes en el abastecimiento local a partir del año 2018. Es muy reciente. Ahí es donde empieza a crecer. Actualmente, entonces, del 2015 para acá, yo diría que hasta el año 2020 prácticamente el 100% era abastecimiento local. Ha ido creciendo y hoy más o menos el 4 al 5% del mercado local de carne aviar es atendido por carne aviar importada. ¿Cuánto? Entre el 4 y el 5%. Bien. Esa pregunta es fundamental y esa respuesta es fundamental en función de la discusión que se ha dado con la Unión de Vendedores de Carne con respecto al tema del precio. Lo que se plantea es, en un momento de la gestión del gobierno anterior, hubo una apertura mayor a la importación de carne aviar, lo que produjo que bajara el precio. Esa importación luego se contrajo, el precio se volvió a estabilizar, digamos. Lo que plantea la Unión de Vendedores de Carnes es que el precio ha subido recientemente y lo ubican en un 25%, nada más y nada menos. ¿Ustedes qué responden ante ese cuestionamiento con respecto al aumento de precio y al que, si la importación fuese más vivaz, el precio bajaría notoriamente para la venta al público? Bueno, hay dos dichos o refranes para responderle a usted y a quienes han planteado esa disyuntiva. Yo se lo planteo como pregunta, no como afirmación. Dato mata relato. Y hay quienes dicen, confío en Dios, pero para todo lo demás tráiganme datos. Los datos no señalan de ninguna manera que en el año 2022 hasta febrero de 2023, que fue cuando creció mucho la importación de carne aviar, los precios hayan bajado. Todo lo contrario. El producto estrella que se importó a lo largo del 2022 fue la Suprema, y los datos de precios al consumidor indican claramente que la Suprema no bajó de precio. Estoy hablando de datos del Instituto Nacional de Estadística, porque percepciones podemos tener todos, vamos a un punto de venta y podemos decir, mirá tal cosa, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que a medida que aumentaban las importaciones de Suprema, los precios no caían y más bien estuvieron al alza, porque el mercado demandaba el producto, no era un tema de que se iban a bajar los precios con importación. Eso respecto al primer planteo que usted hacía. Y respecto del otro, esto cuesta entenderlo. En un sector de producción de carne como es el de carne aviar, que está restringido al mercado interno, no por decisión del sector, sino porque el país no se ha dedicado a convertirse en un exportador de carne aviar, sucede lo que sucedía con la carne bovina hasta fines de los 90. La carne bovina también estaba más acotada al mercado interno en aquellos años y se daban lo que se llaman los ciclos ganaderos. Como la ganadería tiene un ciclo biológico largo, esos ciclos ganaderos de subas y bajas de precios de la carne se daban en ciclos de 6 o 7 años.
¿Por qué? Porque en aquellos momentos solo se exportaba el 30%, el 35% de la producción. Entonces, cuando la producción aumentaba, presionaba los precios internos, los precios de la carne bajaban, el ganadero se desestimulaba y bajaba la producción y ahí subían los precios. Esos son los ciclos ganaderos. Esto mismo sucede en la carne aviar porque está restringida al mercado interno, pero los ciclos son de 3 o 4 meses. Entonces, si uno analiza, y acá voy a los precios a los cuales venden las plantas de faena, lo que llamamos el precio en planchada. Los ciclos de suba y baja de precios son de 3 o 4 meses, o sea, se da aumentos de oferta, ajustes de oferta naturalmente por clima, por decisión de que si los precios caen, la producción se desincentiva, al igual que sucedía con la producción ganadera en aquellos años. Entonces hay ciclos de alzas y bajas. En esas alzas y bajas, 2 respuestas concretas a lo que usted plantea. Primero, en el largo plazo no se ha desalineado del índice de precios al consumo ese precio de venta de las plantas de faena. Más bien ha evolucionado por debajo. Y esa evolución por debajo del índice de precios al consumo, si lo medimos desde el año 2018, que es cuando empiezan a aumentar las importaciones de carne aviar, ha evolucionado por debajo del IPC el precio en planchada en el mediano plazo desde que las importaciones empiezan a tener un peso relativo mayor en el abasto. Eso por un lado. Y por otro lado, las subas y bajas de precios, esas que comentamos, son del orden del 20% o a veces más, para tener una referencia. Hoy el precio en planchada está en 115 pesos. En el mes de marzo estuvo a 98. Entonces, esas oscilaciones son naturales. Si yo me pongo en el momento de la curva de precio más bajo y digo, este es el precio que a mí me sirve, digamos lo que dicen los carniceros, y miro que el precio recupera el nivel que tenía y pasó a 115, voy a decir que subió un 15, un 20, un 25%, lo que uno esté dispuesto a declarar. Pero si yo me posiciono en el precio en la parte más alta, cuando baja a 98 no digo nada, y también bajó un 15, un 20%. Entonces, acá lo que nosotros no admitimos, y tampoco nos gusta seguir haciendo esta polémica pública, es que hay una curva de precios que sube y baja a lo largo del año 2 o 3 veces, y eso es natural. Y en esa evolución natural del precio, la realidad es que el comportamiento ha estado siempre alineado en torno al índice de precios al consumo. Los carniceros perciben que, porque lo dicen públicamente, que el sector industrial maneja la oferta para hacer subir los precios, y nosotros negamos que eso sea así. No nos interesa discutir públicamente estos temas porque no le hace bien al sector. Acá somos una cadena donde todos somos socios de alguna manera del consumidor, porque tenemos que entregarle el producto en las buenas condiciones, todos los días, de buena calidad y a precios razonables. La carne aviar es la más barata del mercado, crece en su consumo un 30% en los últimos 5 años. De eso nos tenemos que ocupar. Y de las oscilaciones de precios, se van a solucionar las oscilaciones de precios el día que Uruguay se convierta en un país exportador de carne aviar en serio, que es en lo cual estamos trabajando. Pero eso no depende solo del sector privado, depende mucho más de lo que el sector público esté dispuesto a hacer y de lo que hagamos en conjunto. Con respecto entonces a estas explicaciones que usted da, con respecto a el ingreso de la carne importada y a las oscilaciones de precios, ¿qué posición tienen sobre la importación entonces? ¿La avalan, la respaldan, la piden tomar con cierta moderación? ¿Cómo la ven? Bueno, a ver, nosotros sabemos que es imposible pretender que el mercado esté totalmente cerrado. No tiene lógica, además, internacionalmente eso no es aceptable. No se puede. Uruguay es un país abierto y pretendemos que nos abran los mercados, por lo tanto, no podemos pretender que el mercado esté cerrado. Lo que sí decimos es que Uruguay, para desarrollar su sector de carne aviar, necesita que se siga creciendo en el mercado interno como está pasando, pero que se prepare para exportar carne aviar. Eso es lo que nosotros necesitamos. En la medida que se vaya desarrollando el Uruguay exportador de carne aviar, se puede ir promoviendo una mayor apertura a las importaciones. Para tener una idea, Brasil produce
por día, 40.000 toneladas de carne aviar. Uruguay produce por año 80.000 toneladas de carne aviar. O sea que Brasil produce en 2 días lo que Uruguay produce en todo el año. Exacto. Brasil exporta por semana 100.000 toneladas de carne aviar. Uruguay produce por año 80.000. O sea, eso es una simetría brutal. Ningún país puede competir con Brasil, y de hecho los principales productores de carne aviar y exportadores como Estados Unidos, como Argentina, como Europa, no tienen habilitado las importaciones de Brasil, no le dan permiso a Brasil para que les exporte. Entonces, lo que nosotros decimos es que una apertura indiscriminada lo que va a provocar al Uruguay y al sector avícola es lo que ya pasó con la carne porcina. Se va a sustituir la producción nacional por carne porcina importada y tendremos una realidad diferente. La avicultura nacional dice: nosotros queremos seguir siendo el principal aportante de carne aviar al consumo local, necesitamos desarrollarnos hacia la exportación, lo tenemos que hacer junto con el Estado, y no queremos estas tensiones permanentes entre intereses diferentes contrapuestos con el tema de las importaciones. ¿Por qué? Porque no le hace bien al sector, porque no es verdad que las importaciones van a bajar el precio al consumidor, porque eso no ha pasado. Lo que se importe se va a vender al precio que el consumidor está dispuesto a pagarlo, y hoy está dispuesto a pagar el pollo lo que paga, y la Suprema lo que paga, porque la compara con los mejores cortes bovinos, la Suprema, por eso el consumidor paga lo que está dispuesto a pagar por la Suprema, porque por ahí nos dicen: sí, la Suprema está a tantos pesos en un supermercado. Si yo le digo que ese precio del supermercado, el precio al cual venden las plantas de faena, la Suprema, la poca Suprema que producen, es menos del 50% del precio que está en el supermercado. La mayor parte de la Suprema se produce después que el pollo salió de la planta. Lo producen otras empresas, integrantes de la cadena comercial y los propios puntos de venta. Y el precio de la Suprema se lo pone el consumidor. Aquí el oyente del 793 dice: cuando exporten vamos a pagar más, vamos a pagar precio de Chicago. Bueno, Estados Unidos es un mercado cerrado para la carne aviar. No sé si hay un precio de Chicago para la carne aviar, pero es una paralela con el tema del precio de la soja y demás, que el valor se toma con el de Chicago. Sí. Pero que se va a pagar un precio fijado desde fuera, digamos. Bueno, podría ser, no lo sabemos. Lo importante es que la apertura comercial es bueno para todos, profesionaliza a las empresas, nos hace mejorar en calidad, nos hace mejorar en competitividad. Nosotros no estamos de acuerdo con la apertura comercial. Lo que pasa que para poder convertirnos en exportadores, lo primero que necesitamos es que los buenos mercados estén disponibles. Usted sabe que hoy los principales mercados que tenemos para exportar carne aviar, lo poco que se exporta, son básicamente los países del África subsahariana, países pobres que no pueden pagar muy bien por la carne. Ahora llegamos a eso, pero entonces a la pregunta que plantea el oyente, digamos, que es, porque usted lo que está planteando aquí es: mejoremos la posición de Uruguay para exportar. ¿Exportar carne aviar al consumidor uruguayo le tiene deparado algún beneficio? Yo diría que sí, porque va a mejorar, es lo que decía al principio. En la medida que nos internacionalizamos, mejoramos los estándares, profesionalizamos la cadena, mejoramos la calidad, y los precios van a ser los precios que tienen que ser. Y yo le diría que no van a ser más altos que los que son ahora, probablemente incluso sean más bajos. Usted manejaba recién que el sector uruguayo de la carne aviar tiene que ser un exportador en serio, dijo, y que hay que prepararse para exportar. ¿Cuánto de lo que producimos hoy lo exportamos? Hoy es 2%. Hoy prácticamente no hay exportaciones. Uh-huh. ¿Y cuál es ese grado de preparación que tendríamos que asumir para poder hacerlo mejor? Bueno, hay una preparación pública y una preparación privada. La preparación pública es que la autoridad sanitaria nuestra, el Ministerio de Ganadería y la Cancillería, tienen que habilitar los mejores mercados disponibles para que se puedan hacer buenos negocios de exportación. Yo le decía hace un rato, hoy nuestros mercados son África subsahariana, y si hoy tuviéramos que exportar la carne bovina solo a África subsahariana, seguramente no habría ganadería en este país, o habría mucho menos de la que hay.
La ganadería bovina va a los mejores mercados que hay, lo hace hace 30 años y por eso ha llegado al estándar que tiene, y nosotros necesitamos que los mejores mercados estén disponibles. Eso requiere que el propio Ministerio de Ganadería se prepare para enfrentar las exigencias de esos mercados. Y además que las empresas se preparen, porque las empresas tienen que tener infraestructura mejor, gestión de procesos mejor, una capacitación del personal y de todo el equipo de gestión de las empresas mejor que el que hay hoy, y eso es lo que nosotros estamos desafiando con nuestro proyecto que se llama Compromiso Nacional por la Avicultura, donde justamente estamos planteando que tanto a nivel público como a nivel privado hagamos ese proceso de reconversión, que está en marcha, que lo queremos articular como una política estratégica que trascienda las administraciones, porque el Uruguay se merece, es el único país del sur de América del Sur con Brasil que prácticamente no exporta ni carne aviar ni carne porcina. Cuando Chile, Paraguay, Argentina, Brasil lo hacen, Uruguay ha quedado rezagado en esa posibilidad. Usted sabe que el sur de América del Sur y Brasil es la única región del mundo que crece, y en el caso de la carne aviar crece 4% anual desde el 2018 como proveedora de carne aviar al mundo, y si la miramos como proveedora de proteína animal, es la única región del mundo que crece sostenidamente como proveedora de proteína animal al mundo, porque las demás regiones ya llegaron a su techo, y porque empiezan con regulaciones, Europa está bajando su producción, Estados Unidos tiene sus limitaciones. Esta es una región que está destinada a ser la gran productora de alimentos y particularmente de proteína animal del mundo para los próximos 50 años. Y Uruguay lo está haciendo en carne bovina, pero ha quedado fuera de ese juego al cual sí se han sumado todos los demás países en carne aviar y carne porcina. ¿Por qué? Porque en el caso de la carne aviar no ha desarrollado los bienes públicos necesarios, que son los que estábamos hablando: acceso a mercados, un Ministerio de Ganadería preparado para enfrentar las exigencias de los mercados internacionales y concomitantemente que las empresas se preparen para hacerlo. O sea que este compromiso busca que ese impulso llegue desde el sector privado, digamos. Convencer al sector privado y con ello convencer al sector público. El sector privado está convencido, por eso se elaboró el Compromiso Nacional por la Avicultura, que se elaboró a fines del 2023 para trabajarlo durante la campaña electoral del año pasado. Y está convencido y es su propuesta de desarrollo. ¿Y lograron convencer? Parcialmente, y lo tenemos en el debe. Esto es reciente, o sea, transcurrimos un proceso electoral, comenzamos el nuevo gobierno y estamos procurando que este compromiso se convierta en una política pública integral, este desarrollo. Quiero aclarar, sí, eso no quiere decir que no haya ya algunas acciones que están en marcha, que son funcionales a este compromiso, que involucran a las empresas del sector, que involucran al Instituto Nacional de Carnes y que involucran al Ministerio de Ganadería, y en eso estamos muy conformes, pero falta todavía una visión más integral. Salvando las distancias, es como lo del riego. Finalmente se decidió a nivel de todos los partidos y le tocó al gobierno que tiene que hacer la gestión durante los próximos 5 años hacerse cargo de desarrollar una política nacional, y lo hizo. Bueno, es algo parecido lo que nosotros venimos reclamando para la avicultura. ¿Qué pasa con el tema de las regulaciones? Están vinculados al tema de que, como usted mencionaba, luego de la caída de Moro, muchas empresas de carácter familiar se fueron creando y desarrollando, pero para abrir una planta o para tener el sistema de distribución tenían que tener una serie de regulaciones estatales que van desde lo nacional a lo departamental. Muchas veces se superponen una con la otra, el tema de los costos. ¿Cómo está ese tema? Bueno, eso no lo hemos abordado, eso se han ido desarrollando, como usted dice, las regulaciones del gobierno, por ejemplo, del Ministerio de Ganadería, y las departamentales que ponen sus condiciones, y las del Instituto Nacional de Carnes. Sí, esas son las reglas de juego que hay, son complejas, por supuesto que son complejas, y bueno, es un tema que hoy o mañana se podrá intentar mejorar, pero hoy nosotros tenemos otras prioridades. Esos son temas que los están gestionando individualmente las empresas y que desde la gremial no estamos hoy por hoy procurando que eso
se cambie. Sin duda que sería bueno que se dinamice, pero hay muchas exigencias de todo tipo para cualquier, pero no solo para la avicultura, a nivel de todo el sector privado existe un cúmulo de exigencias y requerimientos que ojalá algún día tengamos una política pública fuerte que facilite el trabajo de las empresas. Le hacía esa pregunta porque la que venía luego era el tema de la rentabilidad. Hoy en el sector de la carne aviar, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Cómo está ese aspecto? Bueno, nosotros en la gremial no trabajamos sobre la rentabilidad de las empresas, pero sí sabemos que es un sector que está solvente, que está invirtiendo, lo decíamos hace un rato, todo ese proceso de inversión que es necesario para empresas jóvenes que lo sigan haciendo y que además las demandas del consumidor van poniendo exigencias a las empresas y hay que mejorar el producto, mejorar la presentación, mejorar la distribución, agregar frío en la distribución. O sea, hay un proceso de inversión en marcha que es reflejo de que las empresas están en capacidad de hacer su proceso de inversión. Están acercándonos al final del reportaje. Usted menciona la creación de este compromiso que tiene el sector, que ya lo ha trasladado a la parte pública, digamos. Están esperando acciones concretas del poder público en esta materia. Se ha hablado de tratados de libre comercio que ha firmado Uruguay, por ejemplo, EFTA-Mercosur, Uruguay-Chile, Uruguay-México. El Mercosur va ahora por con otro tipo de países. Siempre está ahí la conversación con respecto al de China y también eventualmente al Tratado Mercosur-Unión Europea. ¿Qué visión tiene su sector, el sector que usted representa, con respecto a la inserción internacional y a los mercados que debe abrir Uruguay? Bueno, nosotros dentro de este trabajo, en el año 2021, le pedimos al INAC, a la Gerencia de Acceso a Mercados, que elabore un trabajo donde evaluara las condiciones de los distintos mercados respecto a su demanda de carne aviar y priorizara los principales mercados sobre los cuales trabajar en el acceso. Identificaron 20 países que son los que hemos nosotros comunicado al Ministerio de Ganadería y a la Cancillería, en los cuales nos interesa trabajar. Todos los que usted mencionó están en esa lista y hay otros. Se necesitan todos esos mercados. Por supuesto que los acuerdos comerciales y los acuerdos de libre comercio son más que bienvenidos y estamos empujando con todas nuestras fuerzas el trabajo articulado desde el gobierno para que se avance en el acceso a los mercados. Lo que pasa que si nosotros pretendemos contar con mercados de alta exigencia, que son los que pagan más, sabemos que tenemos que prepararnos para ello, porque cuando vengan a inspeccionarnos nos van a decir que nos falta bastante, pero nosotros necesitamos los mejores mercados para que haya un proyecto exportador en serio y que sea sustentable. ¿Nos falta bastante? Nos falta mucho. Sí, nos falta mucho. ¿Qué cuestión usted me diría, mire Francisco, falta acá seguro, en este aspecto? Nuestro proyecto lo planteamos de que es posible duplicar la producción de carne aviar nacional, o sea, pasar de esos 180 millones de dólares de facturación de las empresas a más de 300 millones de dólares, y que es posible duplicar la producción y que eso requeriría, desde el día cero, con todos de acuerdo en lo que hay que hacer, un proyecto de 5 a 10 años. Esa es nuestra visión. Ese proyecto implica volcar el 60% de esa duplicación de producción a la exportación, generando más de 100 millones de dólares por exportaciones, y el resto, el 40%, al mercado local, que pasaría de 25 kilos y medio a 34 kilos per cápita, que es la tendencia que estamos viendo en el consumo y que pensamos que es perfectamente alcanzable. O sea, nuestro proyecto es de 5 a 10 años. Ese aumento del consumo, esta es la última pregunta, ¿cómo aspiran a lograrlo, digamos? Creando una mayor conciencia en la gente del tipo de consumo de carne, la variedad que pueden tener con el pollo, el precio, su inocuidad. ¿Dónde asientan esa mirada, digamos? Es todo, ¿no? Lo primero es que hay una fuerza detrás de todo esto, es que a nivel mundial la carne, la proteína animal que más aumenta su consumo es la carne aviar, porque es la que tiene más posibilidades de crecer. La ganadería está limitada por superficie,
en términos de superficie requerida y conversión del alimento grano a carne, la avicultura es la más eficiente de todas. Su conversión es de 1.6 kilos de alimento por kilo de peso vivo, eso es tremendamente eficiente, y eso lleva a que es la proteína animal más barata y que la tendencia global, en la medida que aumenta el consumo de proteína animal, crece en el consumo de todas las proteínas, pero la que más crece es la carne aviar. Y no somos ajenos en Uruguay a ese fenómeno, porque los datos de INAC es lo que muestran, en los que usted mencionaba, que tiene registros de consumo per cápita desde el año 2015. Eso es la fuerza motora principal. Después todo lo que usted dice es cierto. Mejora de calidad, mejora de presentación, estar atento a los cambios de hábitos, con preparar los productos en función de las demandas de los consumidores, productos con valor agregado, más elaborados, todo eso que se va a ir dando naturalmente, mejorar la cadena de frío y comunicación, por supuesto. O sea, nosotros estamos haciendo alguna campaña de comunicación. Hemos estado asociados con el Instituto Nacional de Carnes durante 1 año y medio, 2 años, en hacer promociones en conjunto, y después se discontinuó, las estamos haciendo solos, pero todo suma a ese proceso. Pero la fuerza motora principal es que es la tendencia que se está viendo, entonces es más fácil, porque sobre eso no tenemos que obligar a un cambio de hábitos, sino que lo que tenemos que hacer es acompañarlo y presentar paulatinamente un producto mejor, y eventualmente, como dice usted, el precio también es lo que manda. Federico Stanam, director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, la CUPRA. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias, los agradecimos somos nosotros y estamos, como siempre, a las órdenes.